Mi nombre es Samantha Salinas Aguilar. Yo estuve en el Centro de Educación Preescolar Indígena Iztaccíhuatl, o abreviado CEPI Iztaccíhuatl. Me tocó el único primer grado, grupo A. Y mi maestra se llamaba Juana Baltasar Jacobo. Y fueron 11 niñas y 7 niños. Fue un grupo pues pequeño. Mi nombre es Natalia Alondra Zárate Márquez. Estuve en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Mi maestra titular fue la licenciada Sara González Almegua. Mi grupo estaba conformado por 17 niñas y 18 niños y eran 33 en total. Pues creo que las características más notables de mi grupo era que era un grupo muy pequeño, era un grupo muy callado, no era muy participativo, pero era un grupo muy cariñoso, muy cariñoso entre ellos, con nosotros. Era un grupo, pues yo creo que al ser de primero eran muy cariñosos. También eran niños que eran muy entendidos, porque sí eran muy entendidos. A lo mejor no me hablaban, pero me asentaban de que sí entendían, y cuando se les regañaba o algo, como que corregían mucho como su comportamiento, pues que lo tenían. También yo noté mucho que pues era un grupo pues donde sus papás estaban muy presentes en sus vidas, a excepción de tres niños, de 2 niñas y un niño, que sí la maestra como que trabajaba mucho con ellos, porque los papás pues trabajaban, o una de ellas era mamá joven. Entonces pues como que pues sí, no los tenían un poco descuidados, digámoslo. Entonces pues eran con los niños que trabajaban, que les costaba un poco de trabajo, pero pues durante mi estadía hubo varias juntas y mi maestra me platicaba, y era un grupo muy unido, un grupo muy participativo con respecto a los papás, como estaban muy involucrados como en la vida de sus hijos. Y creo que fue un punto muy a favor, porque pues también los niños, todo lo que nosotros hacíamos se lo platicaban a los papás, y los papás estaban como muy conscientes. Cuando fue su evaluación me tocó ver como más de un papá pues yo vi que le puso que a mi hijo le falla esto, ¿cómo lo puedo trabajar? O cómo lo puede mejorar tal niño, porque pues sí me preocupa. Entonces creo que un punto muy a favor. Aparte de que la escuela en la que a mí me tocó pues fue en una comunidad muy chiquita, y pues la mayoría de las mamás eran amas de casa y estaban muy presentes en la vida de sus hijos. Entonces creo que sí tuvo mucho que ver el contexto en el que yo estuve, porque pues era una mini comunidad donde también todos se conocían. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue que, a diferencia de otros jardines, no pasaban por los niños al salón. Los papás se quedaban afuera. O sea, los papás se quedaban afuera y nosotros entregábamos a los niños, pero ellos no iban hasta el salón. O sea, había tanta confianza, y a veces era como, me voy a llevar, somos vecinas, me la voy a llevar. Y se la llevaban, se llevaban a tal niño. Entonces yo sí vi un poco mal eso, porque no estaba acostumbrada a eso, y por temas de seguridad creo que también no es muy óptimo. Pero yo vi que pues a la escuela le funcionaba. Pues mi grupo era pues grande, pues sí había, a veces sí solía haber un poco de dificultades, pero al estar antes en el centro escolar siento que pues como que ya me estaba como un poco acostumbrada, y además igual me ayuda, siento que mucho eso, porque pues como que me permite tener como ya la facilidad, la experiencia del control de grupo en pues un grupo grande. Siento que eso me favoreció mucho. Los niños eran muy participativos, participaban, les gustaba mucho hablar, entonces era mucho trabajar turnos para hablar. También eran muy unidos los niños, como que jugaban con todos, convivían muy bien todos juntos. Todos se encontraban como en un nivel de educación pues como que muy parejo, aunque sí algunos pues solían trabajar un poco diferente, pues debido a la neurodivergencia. Y ¿qué más? A los padres de familia pues no se encontraban como que al 100% como presentes, como que estaban algunos, una gran parte estaba, pero pues otra no. Entonces como que eso pues era difícil, como que en los niños pues sí, eso afectaba pues en su proceso pues de desarrollo integral, porque pues al final es muy importante que los padres estén presentes en el desarrollo de sus hijos. Y pues a muchos padres no lo hacían pues debido al trabajo, porque pues trabajaban. Igual había como situaciones en que no llegaban, o sea, llegaban muy tarde por los niños, y era pues un caso, bueno, ese era un caso pues que la mamá pues trabajaba, entonces como que llegaba muy tarde por el niño, entonces pues eso
pues lo hacía sentir triste y entonces pues eso Se afectaba también. Sí afectaba pues a su desarrollo. Y algo que noté, pues a mí me tocó el segundo grado, entonces nunca había estado en un segundo año y pues los niños son muy emocionales, sienten las emociones como al máximo, como que pueden estar muy tristes o pueden estar muy felices o pueden estar muy enojados, entonces siento que el regular las emociones como en este año pues es muy importante que las conozcan, que sepan cómo estar ante ellas y entonces igual mi maestra pues entonces en eso ayudaba mucho las emociones. Bueno, ¿tú crees que a ti sí o sea, al momento de la práctica de la enseñanza, sí te funcionó como tu planeación? O sea, el cómo diseñaste tu planeación. O sea, o te causó algún problema o notaste como algún desafío. Ajá, bueno. Pues yo siento que yo sí noté como que un desafío. Bueno, pues no, sí, como que lo que más me costó fue como la transversalidad. O sea, cómo redacto la transversalidad, cómo la voy escribiendo, ¿dónde empezar? Como que siento que es ¿en dónde comienzo? Sí, ¿desde qué punto de partida tienes que empezar? Sí, claro. ¿En qué punto voy a comenzar? Pues en los contenidos y los PDA, pues mi maestra tardó un poco en dármelos, pero pues siento que al pasarme la planeación, pues como que me ayudó mucho a ver qué va a hacer ella para yo como que no irlo repitiendo. No, y también que vayan como conectados, porque a mí me pasó la primera jornada que mi maestra no me dio los PDA ni los contenidos correctos y yo llegué a hacer como algo totalmente diferente a lo que ella estaba haciendo. A lo que ella quería. A lo que ella quería y el tema que ella estaba viendo. Entonces sí era como que yo veía, no sé, motricidad fina y ella estaba viendo un tema, no sé, del ambiente. Entonces pues como que sí, ella me dijo, es que como que nos fuimos muy separadas cada quien, pero fue por eso de que no nos dan a veces los contenidos ni los PDA a tiempo. Sí. ¿Qué más? Bueno, yo por ejemplo también al realizar mis actividades como que los primeros días, lunes, martes, como que me di cuenta que sí estaba trabajando el tema que me pidió, pero ella estaba trabajando los números, entonces dije, lo voy a integrar, o sea, como que voy a intentar integrar todo eso, que ella lo va como que igual integrando. Entonces, por ejemplo, en una actividad que hice, que era como hacer la masa, pues en esa, pues lo que hicimos, bueno, lo que fui haciendo y fui como que agregando para contar fue los ingredientes, por ejemplo, 1, 2 o cuántos ingredientes son, los fui mencionando como cada los números, uno, sí. Y después era de cuántos ingredientes son los que vamos a ocupar y ya contaban, ¿no? Yo sé que 1, 2, 3, 4 y eran 4 ingredientes los que iban a ocupar. Entonces como que ahí también se utilizó el conteo para sí, o sea, la pudiste adecuar, ¿no? O sea, como que tu planeación a veces la modificaste, como que la adecuaste, ¿no? A lo que las necesidades de lo que la maestra estaba viendo. A mí me ayudó mucho, pero por ejemplo, porque a veces me ponía muy nerviosa y no sabía qué hacer. Entonces ya revisaba rápido mi planeación y ya de que veía los pasos bien estructurados y decía, bueno, voy a empezar dándoles una introducción. Ya voy a empezar haciéndole estas preguntas, porque como yo utilicé muchas preguntas detonadoras, a veces se me olvidaban. Entonces ya era como de esta pregunta, justamente pregúntales esto y ya, que no me funcionó mucho las preguntas detonadoras, pero las tenía que hacer. Entonces siento que sí me ayudó como guía, o sea, la planeación como guía de lo que vas a hacer. Sí, porque como tal pues es una guía de lo que vas a hacer. Claro. ¿Tú por qué crees que no te funcionaron las preguntas? Yo por ejemplo siento que a mí sí me funcionaron porque porque pues una parte es porque mis alumnos eran muy participativos. Todos les gustaba mucho la participación, entonces, pero eso igual como que afectó una parte de mi planeación porque, por ejemplo, en la actividad que era del martes, no la pude, como que no la hice completa, o sea, la tuve que dividir en dos esa actividad. En una parte fue solo un video y toda la participación de los niños y en eso se llevó todo el tiempo. Y entonces la maestra me dijo, ya no te va a dar tiempo. Sí, y yo no, dije, ya no. De que estuvieron hable y hable. Sí. No, pues es que en mí fue todo lo contrario, o sea, mi grupo era muy callado. Entonces yo ya traía de que anteriormente mis maestras de otras jornadas las utilizaban mucho y yo veía que les funcionaba muy bien, entonces yo dije, bueno, las voy a utilizar. Pero ya después las vi y vi que a mi maestra también las intentaba y de verdad era que les hacía preguntas y los niños era sabe. Y la maestra, pero díganme algo, platíquenme, y les hacía más y más y más preguntas y los niños no contestaban porque no eran participativos, o sea, lo tenía que hacer como tú, dime esto, contéstame tú, o a ver tú, decía como ciertos nombres de que, a ver, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, o tú en específico dime, pero participativos no era. Entonces las preguntas detonadoras yo vi que en mi grupo no me funcionaron. Sí, también tuve que cambiar las estrategias
y tuve que hacer pues participación obligatoria, o sea, de que más específica, de que, oye, Ángel, dime esto, o Mabel, dime tú qué opinas de esto, o por ejemplo, que estábamos hablando de la Navidad, les dije como, ¿cómo decoran en su casa? Y todos. Y ya yo, Sofía, ¿tú cómo decoras? ¿Ya pusiste tu árbol? Y ya como que más, a lo mejor sí hablaban un poquito, pero así cuando les preguntaban en general, se quedaban callados. Debe ser como específico en quién querías que participara y cómo, como que tú misma le preguntabas qué quería. Sí. Evaluación observando. De la evaluación. Ok, pues yo siento que en algunas, a mí sí me funcionó hacer listas de cotejo específicas, o sea, de que nombre, porque tenía muy pocos alumnos. Entonces era más fácil de que yo me acordaba, o yo iba anotando como que para empezar anotaba en el día los que sí vinieron, o sea, los nombres de los que sí vinieron. Después ya tomaba las fotos de su trabajo y como que siempre trataba de estar grabando, no necesariamente a los niños, pero que se escuchara las voces como para que yo pudiera recordar quién era, los que sí lo hicieron bien y quién no. Entonces ya después cuando hice ya mi evaluación, que hice como 3 listas de cotejo, de que especificada, o sea, de que Sofía hizo esto, hizo el otro, o sea, de que por nombre, uno por uno. Y siento que sí me funcionó, pero porque era un grupo pequeño. No me imagino cómo fue a lo mejor contigo, que fueron 30 y tantos. Grande. Siento que es compleja la evaluación porque es pues todo lo, o sea, es lo que vas a calificar, cómo vas a calificar tu producto. Claro. Y pues era proyecto, entonces primero es como la evaluación como tipo por actividad y es como por todo el proyecto. Okay. Y pues si no se logró completar como tanto por algunos como que factores, que es mucho eso de que tienen este evento, entonces pues te mueve muchas cosas, ¿no? A pesar de que llevamos el formato para los días, pues aún así cambia todo. Sí, no, es que sus actividades son a veces actividades como que no imprevistas, o sea, que no todo el tiempo las puedes prevenir, y hay cosas que se dan, no sé, porque a mí me pasó que estábamos en una actividad y una niña se vomitó. Entonces me quitó tiempo y pues es algo que yo no pude prevenir y era como, tuve que reducir y hacerlo todo más rápido. O de que se hacían del baño, o sea, también una niña se hizo del baño y también como que cortó mi tiempo y pues es como adecuar el tiempo y son cosas que no previenes, no previenes. No están como en ti. Entonces, ¿tú cómo evaluaste? Pues yo evalué igual con una lista. La lista era la lista de los alumnos, entonces yo ya tenía la lista, que esa pues me la compartió la maestra cuando estaba en la primera jornada me la compartió, y de allá de esa lista fui como que sacando todos los indicadores que iba a ser, los criterios que iba a ser. Y ya de ahí fui anotando, pues, como que yo siento que no anoté en el momento, o sea, sí lo anoté en el momento, pero en una libretita, pero ya cuando llegué como ya más formal a mi casa, como que ya, pero en ese momento pues lo hice solamente con la rúbrica que yo llevaba, porque siento que como que me acuerdo mucho de los niños que participan y de que es la mayoría. Era lo que te iba a decir, pero ¿a poco no se te hacía un poco complicado como observar el proceso que tiene cada niño en la actividad? O sea, porque al ser tantos, pues no puedes estar al 100% que observando a todos. O sea, a lo mejor destacan a lo mejor los más participativos y son a los que más ves, o destacan los que son más callados y son los que como que les pones más atención. Pero ¿a poco no se te dificultó como el poner atención a 30 y tantos niños? Pues sí, es difícil, pero igual no en todos los días llegaban todos. Bueno, sí. Entonces, pues eso igual facilitó pues, un poco. Todo, sí. Pero aún así, cuando llegan a llegar varios, pues siento que sí. Igual la maestra titular no estaba. Ahí sí me dejaba. Y nada más estaba yo con la auxiliar, entonces ella me ayudaba como va a ir al baño, entonces como que esas cuestiones de prevenir todo eso, pues no fue tanto mío, porque la maestra pues lo hacía de que se lo llevaba al baño o cualquier cosa. Sí, yo creo que sí. Yo estaba más a la clase. Fungieron un papel muy importante, porque a mí también mi maestra me ayudaba mucho, mucho. Era de que alguien quería ir al baño y como, ven, yo te doy el papel, ven, vamos nosotros. Y como que hacía que no interfiriera en mi clase, ¿no? Tu espacio. Exactamente, o por ejemplo en materiales, veía que yo me estaba tardando y mi maestra, que yo te ayudo, ¿qué hacemos? Y ya se ponía a cortar, se ponía a ayudarme como auxiliar ella. Entonces yo siento que eso sí, como que ayudó mucho. Sí, yo siento que también me ayudó mucho eso, a evaluarlo, pero aún así pues sí fue complejo. Complejo el estar anotando, el estar viendo qué sí hicieron, qué no hicieron. Pero igual sí ponía como, en algunas actividades sí ponía mayor atención, o me fijaba en algunos alumnos que tenían por ejemplo, había un niño que tenía una dificultad, pues era como una neurodivergencia, pues no está como canalizado, pero es como el TDA. Claro. Entonces, pues como que en algunas actividades difícil. Sí la maestra me dice que concéntrate un poquito en él, o checa un poquito a él. Claro. Sí, porque ellas también, a mí también me decían como, oye, por ejemplo, que estábamos haciendo motricidad fina, me decía, fíjate cómo le está haciendo él. Préstale más atención a él, o ayúdalo a él. Entonces como que ya a mí me funcionó también
el registro anecdótico, pero me funcionó porque como no hablaban y íbamos como viendo los cambios o los procesos de los niños, era como ver de un día para otro, como un día no hablaba un niño y al otro era, Ángel hoy me participó, Ángel hoy me comentó esto, o cuando veía como mi día anterior y era como, pues no había nada de Ángel, Ángel estuvo todo el día callado. Entonces siento que el registro anecdótico como el diario, a mí sí me ayudó como al ver el proceso, o sea, el cambio que hubo, y más entre la primera y la segunda jornada, porque a pesar de que fueron mesecitos, o sea, fue creo que 1 o 2 meses de diferencia, yo sí llegué a notar niños muy diferentes. Sí, o sea, yo llegué con niños que ya me hablaban, ya me participaban, ya hablaban más clarito, ya mi maestra muy emocionada me dice, ya viste, ya hablan más. Entonces como que veía la transición de los 2 diarios y era como, pues sí, se veía notable. Sí, siento que a pesar de que es poco tiempo, sí se ve la diferencia en los niños. Sí. Así es. Yo, por ejemplo, siento que es una de las estrategias. Entonces, por ejemplo, a mí me funcionó mucho para la participación un video. El video siento que favoreció porque les dio ideas a ellos de cómo podían participar. O sea, ese día pues empecé así con como las preguntas, pero el video fue, siento que lo que más detonó que respondieran. O sea, a mí, porque no había utilizado el video, fue un poquito complejo pues ponerlo, ¿no? Estar proyectando, estar conectando, pero pues el resultado fue muy favorable porque como que con ese captó su atención de los niños. Su atención, ¿no? Como que busqué uno que fuera corto, pero como que animado, entonces como que siento que lo captó su atención y como que eso ayudó mucho, o sea, siento que fue de las cosas que más ayudó al proyecto, que era como hablar sobre las normas, como que eso se acordaban y decían de que, yo sé que yo me acuerdo que vimos esto, o esto fue lo que vimos, siento que fue de los que más se acordaban, pero igual en una parte pues a los que no fueron, pues como cómo retroalimentarlos al siguiente día, porque no era difícil, claro. Día, sí. Yo qué recuerdo. Bueno, a mí una que me ayudó mucho, estábamos hablando sobre, bueno, es que toda mi jornada se basó en que me hablaran, en hacer que me hablaran, porque no hablaban los niños, pero me funcionó un libro auditivo que les encantó a los niños, les fascinó, pues es como un libro narrado, pero pues hablaban de animalitos y ellos tenían que hacer como las cosas que hacían los animalitos. Entonces era de que se tiraban y rodaban y se abrazaban y corrían, y a los niños les gustó mucho porque siento que favoreció mucho en su concentración, porque a veces como que estaban un poco distraídos y entre ellos de, oye, guarda silencio, no me dejas escuchar, y ya se quedaban callados y como que poniendo atención lo que el cuento les estaba narrando y pues hacían las cosas, y les gustó mucho. A mi maestra también le gustó mucho, me lo hizo repetir, hasta en mi segunda, me lo hizo repetir varias veces, y también me ayudó mucho. Bueno, en la primera jornada sí lo metí como actividad, y en la segunda jornada lo metí como una pausa activa, porque como pues ya no estábamos viendo nada de ese tema, o sea, ya estaba viendo un tema ya más específico, pues ya la hice como pausa activa, como para que se calmaran y retener como esa atención, o que de verdad pusieran atención a lo que estaban diciendo, como para el antes de ya que por ejemplo, que les hablé de la Navidad, se los puse antes para que de verdad me pusieran pues atención. Entonces a mí me ayudó mucho. Las pausas activas, sí, las pausas activas siento que sí funcionaban mucho. Yo las mías las entré más en el cuerpo, en el movimiento. Que se movieran, porque como que estaban sentados y pues siento que ellos se cansaban. Pero no sé, por ejemplo, la estrategia que mencionas del audiolibro, tus niños siento que de que no hablaban tanto, eran más como de escuchar. Sí. Y los míos siento que sí escuchaban, pero les gustaba ver, eran muy visuales. Siento que, pues, como que eso igual lo anoté como en mi diagnóstico, y siento que fue algo muy importante para ayudarme a planear. Claro, sí, las el agregar eso, claro. Pues sí, es muy importante. Sí, no, a mí me funcionaba también mucho, bueno, las canciones. Las canciones que bailaran, que se movieran, porque pues ya también se las sabían y las cantaban y ya hacía que hablaran. Entonces como que ya les entraban en confianza, y para la siguiente actividad ya estaban en confianza y ya me hablaban un poquito más, porque pues sí había niños que hablaban más, había niños que hablaban menos, y pues también sobre todo porque no me hablaban muy clarito. Entonces al estar como repitiendo canciones, hacerlos que cantaran. Porque a veces no me cantaba y nosotros no los escucho, quiero escucharlos a todos, a ver, no te escucho a ti, tal niño, y ya era como que cantaban y se les oían las voces, solamente se les oían las voces cuando cantaban. Tan pequeñitos. Sí, se les escuchaban, algunos gritaban, algunos hablaban muy bajito, pero siento que me funcionó las canciones para que pues, justamente como que se desenvolvieran más al hablar.
bueno, así como, bueno, ya ahora sí citando como a un autor, pues es que como que Piaget dice que es muy importante como la socialización. Claro. Siento que esas pausas activas pues ayudaron mucho a esas socializaciones. Sí, porque justamente yo hice una pausa activa en donde primero se tenían que tocar el cuerpo y después tenían que tocar el cuerpo de la otra persona. Entonces era como, a ver, choquen los codos, y se chocaban los codos, y de que choquen los pies, y se chocaban los pies. O te digo, en el cuento sí era de que ellos mismos entre ellos como, oye, pon atención, oye, escucha lo que están diciendo, o no era eso lo que dijo, lo estás haciendo mal. Entonces como que entre ellos mismos se corregían o también como que se alineaban a lo que estábamos haciendo. A ver, ¿qué es lo que más estamos? Lo de las... ¿No tuviste tú ninguna neurodivergencia? No, tú sí tuviste neurodivergencia. Sí, ¿Qué fue? Es que no estaba como tal diagnosticado, pero era el TDA. Entonces pues como que eso igual siento que se tiene que ir viendo. Y por ejemplo, como estábamos diciendo de los estilos de aprendizaje, como que todos los niños aprenden diferente, claro. Entonces siento que igual eso es y también importante. Eso a ti, hablando de los estilos de aprendizaje, bueno, me llama mucho la atención porque en el centro escolar son muchos niños, o sea, en todos los salones son muchos niños. Entonces, al estilo de aprendizaje no es un poco difícil como adaptarse, para empezar a identificarlo, y después como adaptarse, porque yo creo que sí debe de haber todos los estilos de aprendizaje en un salón. Sí. Entonces, como adaptar una actividad para que todos aprendan, o sea, adaptarse a los estilos de aprendizaje, ¿no te fue un poco difícil? ¿O cómo lo llevaste tú? Yo lo fui llevando, por ejemplo, como por actividad, algo así. Me fui centrando, por ejemplo, cuando vimos el video, como que favorecimos mucho lo visual. Y por ejemplo, en algunas actividades era igual como lo del pensamiento matemático, el lenguaje también como que fuimos viendo. Por ejemplo, lo de la motricidad, por ejemplo, el niño que tenía la neurodivergencia, al siguiente día, bueno, se supone que era una misma actividad, pero al no dar tiempo se recordó al siguiente día. Entonces esa como que ayudó mucho a la motricidad. Entonces siento que como que ahí se van, como que yo la fui desarrollando como tipo por día. En un día no podía quizás abarcar todo, pero abarcaba por lo menos 2 aspectos importantes que haya. Claro. Pues. Sí, porque bueno, en mi jardín, pues en el CEPI fue más fácil adaptarme porque eran poquitos niños. Para empezar eran muy poquitos niños, y en segundo pues no hubo ninguna, pues siento que es contradictorio, o sea, como que es bueno y malo que no haya habido como algo, porque todavía no sabemos bien si sí lo tienen o no lo tienen, porque todavía están muy pequeños y las psicólogas todavía no los quieren como que canalizar, dicen que todavía están muy pequeños. Por ejemplo, en el tema del lenguaje, de verdad había niños que no hablaban, o sea, que no hablaban nada, o sea, lo que se dice, nada más te señalaban, o para ir al baño señalaban el rollo, nada más. Entonces yo sí le dije a mi maestra que pues con ciertos niños a mí sí me preocupaba, me dijo que ella también estaba preocupada, pero que las psicólogas no los querían canalizar porque todavía querían ver si era como por el proceso de que entran al kinder, o si ya era un babo, o era algo que se tenía como que trabajar como aparte. Entonces para mí creo que sí fue un poco más sencillo, porque todo ellos, por lo mismo de que todavía son muy callados, todo era como muy auditivo o era muy visual. Yo vi que a ellos también les gustó mucho como tocar las cosas. Todo el tiempo querían como, así fuera algo, por ejemplo, el cuento que tocamos con la doctora, como a ver, y se los enseñaban y casi querían tocar las páginas, el libro. Entonces, bueno, a mí se me fue un poquito, pero sí tenía... Yo, por ejemplo, en eso de la doctora, un ejemplo, por ejemplo, a veces como que tú qué haces cuando un niño acaba antes. Por ejemplo, yo, ese día cuando lo de la doctora, pues hay niños que sí son muy rápidos, que trabajan muy rápido, pues sí, como que van a otro ritmo. Entonces como que lo que yo hice fue, como que primero comenzamos con pasos, ¿no? Y ya después, al final, como que era, los que acabaran iban viendo el libro. O sea, yo les permití, o sea, que tuvieran el libro en sus manos, que lo vieran, que lo ojearan. Y pues así, o sea, como que siento que eso pues funcionó mucho. Y cuando ya los niños, igual, algunos decían de que yo ya acabé, yo te lo dije, yo también. Decía, pues lo compartimos. Entonces funcionaba como para compartir y para saber que pues los dos podían ir viendo y tenían igual los turnos para ir. Yo veía que a mi maestra le funcionaba que les daba material. Por ejemplo, pues estaban trabajando mucho la motricidad, les daba pinzas. Pero yo cometí el error una vez en una actividad que yo ya sabía que niños acababan antes y yo les di el material primero a ellos. Entonces fue un grave error, porque obviamente, o sea, yo estaba por aquí terminando y ya estaba terminando de dar y ellos ya habían acabado. Entonces era como,
También me funcionó mucho que, por ejemplo, pues estábamos haciendo las actividades y yo empezaba, a ver, los que ya acabaron, nos tocamos la cabeza, a ver, los que ya acabaron, pongan esta cara, a ver, los que ya acabaron, nos vamos a estirar, a ver, los que ya acabaron, vamos a, como pausas activas para los que ya acabaron, para que también tampoco no se me desviaran o no se les fuera la atención. Entonces como que los entraba y ya los demás como que sí estaban muy atentos a lo que estaban haciendo. Y yo, bueno, ahora sí, o vamos a contarles a los que ya acabaron. Y empezábamos, no, pues vamos a contar del 1 al 10, les vamos a dar nada más 10 segundos. Ya nos ponemos a contar y como que sí los mantenía así. Pero fue un error mío, como de organización mío, el darles el material primero a los que yo sabía que ya acababan pues más rápido. Sí, porque son cosas que igual como que vas pensando y ya vas diciendo, no, pues esto lo voy a cambiar o esto lo voy a... Porque son como que cosas que te hacen ir mejorando, porque son tus experiencias que vas teniendo. Sí, es como esa retroalimentación. A mí me ayudó también mucho que al final de cada actividad mi maestra a mí me decía, como, a ver, yo te recomiendo que hagas esto. Oye, yo vi que no te funcionó esto. Oye, mejoras esto. Y ya había cosas que pues yo no veía porque pues estás adentro y es más fácil que lo vean desde afuera a que tú lo veas desde adentro. Hay cosas que tú sí te das cuenta y son notables que no te funcionaron y hay otras que a lo mejor tú piensas, pues no salió tan mal. Pero ya alguien más te lo dice y dices, sí salió mal. Entonces a mí sí me ayudó mucho que mi maestra me dijera como, a ver, intenta cambiar esto. O también los 2 días que estuvo la Miss Keila, nuestra supervisora, con nosotros, también me decía como, mira, tienes estos puntos fuertes y tienes estas áreas de oportunidad. Entonces, pues trabaja en esto, fortalece lo que ya tienes y pues trata como de meterlo en las áreas de oportunidad para que se vayan esas áreas de oportunidad. Yo, por ejemplo, 2 personas que, pues, por ejemplo, yo también tenía como las 2 personas que era la maestra titular y la auxiliar. Siento que la auxiliar pues fue también como muy muy importante porque pues aparte del rol que hace como maestra auxiliar, sí ya tiene mucha experiencia, porque pues me tocó a alguien pues que sí ya tiene mucha experiencia, muchos años de servicio. Ambas, entonces, ¿no? Ambas, en las dos tienen mucha experiencia por tantos años de servicio y han trabajado juntas muy bien. Entonces pues igual ahí veo que pues es posible trabajar con alguien bien, o sea, muy bien. Aunque sí suele haber problemas, ¿no? Suele haber pues que trabajan una diferente que otra también. Y pues siento que la maestra auxiliar ella pues estuvo en varias de mis actividades y sí era como que igual al final como que me retroalimentaba o me decía, mira, a mí no me gusta trabajar mucho con esto, por ejemplo, a ella no le gustaba mucho trabajar pintura. Pues una parte pues era igual porque pues ella pues era como limpiar todo y pues sí yo lo vi porque pues ese día no pude salir yo a recreo porque me tuve que quedar limpiando todo. Entonces pues sí, pero pues al final sí me gustó la actividad y pues estuvo bien, ¿no? Pues de su punto de vista que a ella a lo mejor no le gusta, pero siento que igual hay cosas que puedes tomar muy bien y pues hay cosas que quizás no tanto, porque para ella pues quizás lo hacía porque es un poco más tradicional, el no trabajar materiales tan manipulables, porque pues al final es como, es que yo tengo que hacer más trabajo, o me genera más trabajo hacer cosas. Entonces hay cosas que puedes tomar que son muy buenas, que te pueden ayudar, y hay cosas que quizás pues sí tomar en cuenta, pero pues quizás no como de, ay, ya me dijo que nunca no trabajé con pintura, ya nunca lo voy a hacer. Pues porque pues... No, y cada quien va a tener su estilo de enseñanza pues totalmente diferente, ¿no? Y tú también siento que lo tienes que vivir, o sea, a lo mejor te vas a dar cuenta y decir como, tenía razón, ya no quiero trabajar con esto, o al contrario, me funciona más esto y pues está... Porque creo que también un punto como que a mí me llama mucho la atención es como, porque la vez que yo estuve en el centro escolar, pues yo nunca, o sea, tenía mi auxiliar, pero nunca intervine. Y siempre las veces que he intervenido, pues he estado sola. Entonces siento que es como una experiencia totalmente, pues diferente, porque pues sí, o sea, por más que mi maestra titular esté ahí, siento que pues la auxiliar es una mano extra todavía. O sea, aparte a lo mejor de tu titular, la auxiliar como es otra mano extra, ¿no? Otro punto de vista, pues es todo extra. Entonces siento que puede ser como contradictorio y beneficioso, porque pues yo lo vi, pues yo era su auxiliar de mi maestra, entonces a lo mejor todo lo que tú hacías tu auxiliar, yo lo hacía, o sea, era de que yo todo lo que mi maestra no pudiera, era como yo entraba, o sea, administrativo, como de organización, o como de auxiliar, o sea, de ayudarle en la actividad, como que todo, pero pues me llama mucho la atención como cuentas de tu auxiliar. Siento que sí, ella fue mucha ayuda, porque pues sí, mi maestra sí me dejó realmente, pues me dejó mucho tiempo porque como que pues, tenía otras funciones. Hay veces en que sí estuvo, ¿no? Pero en los momentos en que me dejaba como en la mañana, pues era como yo tengo que hacerlo y yo tengo que, y cualquier, pues pongámosle que algún reto que surgiera en ese momento, pues yo lo tenía que solucionar. Porque mi auxiliar sí estaba y si ya era mucho, pues me podía ayudar. Y otro de los
cosas que en esta ya no afectó tanto, pero pues a veces también, como cuando estuvo lo del virus del Coxsackie, Sí. pues también fue algo que estuvo pues muy muy fuerte, entonces siento que no, y eso, vuelve a lo sí. mismo, al ser tantos niños, Sí. es un poco más como complejo, ¿no? Sí. Que también vamos a hacer un espacio para darle reconocimiento a las maestras, porque creo que por tu experiencia escucho que haces muy contenta con tu maestra, con tus maestras, con ambas, y la verdad es que yo también quedé muy contenta. Se les agradece y se les valora mucho, 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 porque bueno, yo vi en mi mismo jardín, como ya sabrá la maestra, problemas con otras maestras, y pues yo sí me sentí muy afortunada de que me tocara con ella, quedé en muy buenos términos con ella, no sé si vayamos a regresar o no, pero yo quedé muy contenta con ella y al parecer ella conmigo. Fue una pieza fundamental en mi desarrollo durante esta jornada, porque ella me ayudaba, me impulsaba, me motivaba, me orientaba, entonces como que siempre estuvo ahí muy muy presente. Me llegó a dar materiales, o sea, de su bolsillo, de que oye, llévate esto, oye, toma, te voy a dar esto, o siempre puso los materiales del salón a mi disposición, como que nunca hizo mi autoridad menos, al contrario, me dio mucha autoridad. Con los papás también me dio el reconocimiento, y pues como que siempre me intentaba involucrar en todo, en todo, en todo, y la verdad es que se lo agradezco, porque para empezar que hace más amena la experiencia, pues también creo que es de mucha importancia, o sea, me fortaleció mucho en mi formación, porque por ejemplo yo no tenía tan buen control del grupo, pero pues al dejarme y al darme el espacio, creo que hizo que lo fortaleciera pues mejor. Pues yo siento que mi maestra era muy, muy amorosa, muy aprensiva conmigo, con los niños, o sea, siempre estaba como ahí al pendiente, y cualquier cosa pues era de que no, pues mira esto, pues sí, te comentaba como si había pues algo que no le gustaba, o aunque no, pues no hubo como tal, o me decía, por ejemplo, la que más me comentaba eso pues era mi maestra auxiliar, había muchas cosas que no le gustaban pues de la otra maestra, y pues viceversa pues nunca fue, pero sí la maestra auxiliar sí me comentaba que no me gusta esto o así. Entonces pues como que me sentía siempre en confianza, porque pues a pesar de que eran pues las dos pues muy diferentes realmente, pues me di cuenta que pues sí las dos eran muy muy buenas, y pues sí se complementaban, porque pues a lo mejor una tenía como que era muy amorosa, entonces como que la otra contrastaba con que era más un poco más estricta. Entonces como que era la balanza de que una maestra pues sí era más amorosa y la otra era como a veces de poner reglas. Entonces pues siento que eso contrastaba muy bien al grupo. Pues me trataron pues siempre muy muy bien, muy amables. Me despedí muy bien de ellas, pues les di un pequeño detalle, porque la verdad sí fueron pues muy 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 buenas conmigo. Igual siempre me brindaron el material, pues hasta mi maestra me decía que pues yo no lo comprara, hasta que ella me lo daba sin problema. Entonces siento que eso sí ayudó mucho, además que el centro escolar tiene mucho material, entonces la maestra me brindó mucho para regalar. Sí, me regaló material, y o sea, para actividades que hacía en el momento, y pues hasta para futuros materiales. Y pues al final pues finalicé muy bien también con los padres de familia, porque pues al final pues también me llevaron un pequeño detalle pues para compartir con los alumnos, pues como que me despedí muy bien de los niños, de los padres, de las maestras. Entonces siento que pues sí, me fue muy muy bien, además de que otra cosa pues fue como el convivir un poquito con otras maestras al realizar la guardia en el centro escolar, como en el recreo, la guardia. Siento que también es muy importante como que ver a todos como desde tu punto de vista sin intervenir, solo es como ver la seguridad.